Gracia diaria por los ministerios Joseph Prim. Nunca mezcles la ley y la gracia. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha hechizado para que no obedezcáis a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Solo esto quiero aprender de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Eres tan tonto. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais ahora a perfeccionaros por la carne? Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 3. ¿Sabes por qué muchos creyentes hoy en día tienen una perspectiva confusa de Dios? Por ejemplo, muchos creyentes piensan que Dios a veces está enojado con ellos, pero otras veces está complacido con ellos. Y aunque personalmente nunca les temarían a sus propios hijos de esta manera, muchos creyentes hoy en día piensan que su Padre Celestial en realidad los castigaría con enfermedades y dolencias. ¿Qué explica esta aparente esquizofrenia que existe en el cuerpo de Cristo hoy? La respuesta se encuentra en una mezcla de pactos o galatianismo que prevalece en la Iglesia de Jesucristo. Durante los días de Pablo, la Iglesia en Galacia estaba luchando con esta mezcla de enseñanzas acerca de Dios que contiene un poco de la ley, así como un poco de gracia. Una mezcla de pactos. Por la severidad del tono del apóstol Pablo a los Gálatas, es obvio que Pablo consideró este asunto muy seriamente. Podrías esperar que Pablo estuviera más molesto con los creyentes de Corinto, quienes estaban involucrados con todo tipo de pecados públicos y actividades inmorales, pero no lo estaba. Su intensa reacción hacia la iglesia en Galacia revela lo que es prioritario para Dios. Es claro que a los ojos de Dios, creer la doctrina incorrecta es peor que exhibir un comportamiento incorrecto. Cuando se trataba de mala conducta en Corinto, Pablo era frío y sereno con los creyentes. Pudo manejar su mal comportamiento porque sabía que la gracia de Dios podía encargarse de su ola de mal comportamiento. Por eso pudo hablarles positivamente, incluso diciéndoles: «Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os ha sido dada en Jesucristo». Primera de Corintios capítulo 1 versículo 4. Pero cuando llegó a la doctrina equivocada en Galacia, reprendió a los creyentes allí porque anularon la gracia de Dios al mezclarla con la ley. En el primer capítulo de Gálatas, Pablo dice: «Me maravillo», o como tú y yo diríamos hoy, «estoy horrorizado». Que lo horrorizó, Pablo continúa: «que os apartáis tan pronto de aquel que os llamó por la gracia de Cristo a un evangelio diferente que no es otro, pero hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo». Gálatas capítulo 1 versículos del 6 al 7. Pablo había predicado el evangelio de la gracia a los Gálatas, pero descubrió que había judaizantes que les introdujeron elementos de la ley. Mezclaron la gracia de Dios con la ley, haciendo que los Gálatas se apartaran de la pura gracia de Cristo. Dijeron: «Sí, es bueno que seas salvo por gracia, pero no es suficiente que solo tengas a Jesús. También debéis conocer y cumplir la ley de Moisés y ser circuncidados para agradar a Dios». Esta mezcla de ley y gracia enfureció a Pablo. Verás, si tienes un mal comportamiento, mientras haya gracia en la iglesia, la gracia te enseñará y te dará el poder para vencer tu mal comportamiento. Pero si no hay gracia en la iglesia, o si la gracia se mezcla con la ley y se anula, entonces, ¿qué esperanza hay para vencer tu mala conducta? Amados, creer erróneamente que una mezcla de ley y gracia los lleva por un camino de derrota y los mantendrá atrapados en un cautiverio paralizante. Creer correctamente en el Evangelio puro y sin mezcla de la gracia, por otro lado, es la puerta para salir de este círculo vicioso de derrota y esclavitud. Hoy, comienza a creer correctamente eligiendo conocer y creer en el verdadero Evangelio de la gracia. Cree que la obra terminada de Jesús te ha limpiado y perdonado y te ha hecho justo con su propia justicia a los ojos de Dios Todopoderoso. Ruego que al acudir a la persona de Jesús, quien te ha salvado al máximo por su sacrificio en la cruz,
comenzarás a experimentar tu avance y victoria duradera. La salvación consiste en ser salvo del infierno, de una relación rota con Dios y de las maldiciones que plagan a la humanidad como resultado de la caída de Adán en el jardín del Edén. Verá, Dios hizo a Adán y le dio dominio sobre la tierra, pero Adán cometió alta traición y dobló su rodilla ante un espíritu proscrito llamado Satanás, y con su caída le dio el dominio de la tierra a Satanás. Dios envió a Jesús como el segundo Adán, para redimir a los hijos de Adán de su pecado y para redimir esta tierra del dominio de Satanás. Creer en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador es recibir esta misma redención y todo lo que Él ha hecho por ti a través de su único sacrificio perfecto en la cruz. Tus pecados son tratados para siempre, recibes la propia justicia de Dios y puedes entrar confiadamente en la presencia de Dios. Él ya no será solo Dios Todopoderoso para ti, sino también tu Padre Celestial. A cambio de todo el dolor, el sufrimiento y la carencia que prevalecen en el mundo caído, puedes mirar a tu Papá Dios y esperar con confianza sus bendiciones de salud, provisión y protección. Y finalmente podrás pasar una eternidad con Dios en el cielo como tu hogar. La paga del pecado es muerte, según en Romanos capítulo 6, versículo 23, y por nosotros mismos no tenemos forma de escapar del castigo por los pecados. Sin Cristo teníamos un boleto de ida a la separación eterna de Dios. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios bueno y nuestro Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 y 16. Y debido que a Él nos ama tanto, Él mismo proporciona una salida del infierno, Evangelio de Mateo capítulo 5 y Evangelio de Marcos capítulo 9, y hacia la vida eterna, Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16. Así que Dios envió a su propio amado Hijo Jesucristo para tomar nuestro lugar en la cruz, para llevar todo el peso de la ira y el castigo de Dios por todos nuestros pecados en su propio cuerpo, y morir nuestra muerte. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios perfecto y sin pecado, Hebreos capítulo 4, versículo 15, puede satisfacer plenamente las demandas justas de la santidad de Dios en pago por nuestros pecados. Por lo tanto, es solo a través de nuestra fe en Jesús y en su obra perfecta y consumada que podemos ser salvos, entrar confiadamente en la presencia de nuestro Padre Celestial, Hebreos capítulo 4, versículo 16, y esperar una vida abundante en la tierra, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, y un futuro glorioso en el cielo. No hay otra forma de ser salvo aparte de tomar la decisión de aceptar lo que Jesús ha hecho por ti. Hechos capítulo 4, versículo 12. La salvación es un regalo de Dios y viene a través de creer en Jesús y solo en Jesús. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, la Biblia nos dice muy claramente que Cristo es el único camino a Dios y a la vida eterna. Y en Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 11, la Biblia nos dice cómo ser salvos y tener vida eterna. Creer en nuestro corazón que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó de la tumba, y confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor y Salvador. Para aceptar a Cristo en su vida y ser salvo, por favor diga esta oración de salvación. Padre Celestial, gracias por tu amor por mí, por enviar a Jesucristo a morir en la cruz por todos mis pecados. Su sangre preciosa me limpia. Tú lo resucitaste de entre los muertos. Está vivo hoy, y te agradezco que todos mis pecados sean perdonados. Soy justo por la sangre, estoy bajo el favor de Dios, y te agradezco, Padre, que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida a partir de este día en adelante. En el nombre de Jesús. Amén.